Hola, el día de hoy hablaremos un poco sobre las formas de trabajo y su retribución, en la cual está estipulado en el artículo 325 y 326 de la Constitución de la República del Ecuador, en la sección tercera. Generalmente el trabajo es un derecho y un deber social que goza de la protección del Estado ecuatoriano, así lo dice la Constitución vigente de octubre del 2008. Asegurar a su trabajador o trabajadora al respeto de su dignidad y que cubra sus necesidades y las de sus familiares. Un poco más a fondo tendremos conocimiento sobre el artículo 33 de la Constitución, que se encuentra en la sección octava. En este artículo estipula que el trabajo es un derecho y un deber social, un derecho económico, fuente de realización personal y la base económica. El Estado garantiza a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. En el artículo 33 busca compartir el desempleo en sus diferentes manifestaciones para así lograr el restablecimiento del derecho del trabajador o la estabilidad laboral, ya que siempre que pondrá por medio o por delante sus méritos a los cuales les corresponda. En la sección octava hay dos derechos clásicos que son de instrumentos internacionales de los derechos humanos, ya que resalta que se considera el trabajo como derecho y obligación, así como un derecho económico. En el caso del derecho a la seguridad social se destaca que se detalla sus principios y se especifique que incluye a quienes realizan trabajos no remunerados en sus hogares, trabajos de autoconsumo, trabajos autónomos y a los desempleados. Ya entrando al tema, en el artículo 325 de la Constitución, de la sección tercera, dice que el Estado garantiza el derecho del trabajo, se reconoce todas las modalidades de trabajo en relación de dependencia o autónoma, con inclusión de labores de autosustento y cuidado humano, y como actores sociales productivos a todos los trabajadores y trabajadoras. En este artículo ratifica que el derecho es garantizado por la Constitución para poder trabajar libremente en nuestro país y en cualquier tipo de trabajo que esté permitido por la ley. Esta situación debe prevalecer sobre cualquier ley contraria a esta disposición. Este artículo, si lo pondríamos en práctica, eh, establecería que el derecho al trabajo ya existe y está protegido porque el problema radica en, en efectos como la falta de preparación laboral, la dificultad que existen para los trabajadores, el aumento de las necesidades humanas frente a una economía que no corresponde a las exigencias sociales, entre otros problemas. Hablando sobre el artículo 326 de la Constitución del Ecuador, en la sección tercera, el derecho al trabajo se sustenta de los siguientes principios. Numeral 1. El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y el desempleo. Esto generalmente se manifiesta para crear nuevos sectores laborales. Numeral 2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles, será nula toda estipulación en contrario. Generalmente se podría decir que en este numeral toda renuncia de derecho carecerá de validez. Numeral 3. En caso de dudas sobre el alcance de la disposición legal, reglamentaria o contractuales en materia laboral, esta se aplicará en sentido más favorable a la persona trabajadora. Radicalmente habla sobre los principios de indubio laborales. Numeral 4. Al trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración. Esto lo tendremos más claro en el artículo 328 de la Constitución del Ecuador. Así, contablemente en el artículo 5, toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar.
En el artículo 6, toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o enfermedad tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener la relación laboral de acuerdo con la ley. 7. Se garantizará el derecho a la libertad de organización de las personas trabajadoras sin autorización previa. Este derecho comprende al de formar sindicatos, gremios, asociaciones y otras formas de organización, afiliarse a su elección y desafiliarse libremente. De igual forma se garantizará la organización del emprendedor. Numeral 8. El Estado estimulará la creación y organizaciones de los trabajadores y trabajadoras y empleadores y empleadoras de acuerdo a la ley y proveerá su funcionamiento democrático, participativo y transparente, con alternatividad en la dirección. En este numeral quiere decir que atribuye la titularidad del poder de conjunto de la sociedad. En el numeral 9, para todos los efectos de la relación laboral de instituciones del Estado, el sector laboral estará representado por una sola organización. En este generalmente lo pondremos al Ministerio de Trabajo. Numeral 11. Será válida la transición de materia laboral siempre que no implique renuncia de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez competente. En este numeral debe necesariamente existir la bilateralidad laboral, ya que en algún contrato de transacción es una de las formas de poner fin a las pautas o disputas relacionadas con los derechos derivados de una relación laboral. En el numeral 12, los conflictos colectivos de trabajo en todas sus instancias serán sometidos a tribunales de conciliación y arbitraje. Normalmente se acude a ellos para evitar un proceso judicial convencional. Numeral 13. Se garantizará la contradicción colectiva entre personas trabajadoras y empleadoras con las excepciones que establezca la ley. Determinadamente se necesita un contrato colectivo para así entre una o más personas, empleadores o empleadoras, manifiesten legalmente que su objetivo sea establecer condiciones o bases conforme a las cuales la asociación contratante sean de manera individual del trabajo determinado en el pacto que se realice. En el numeral 14 se reconocerá el derecho de las personas trabajadoras y sus organizaciones sindicales a las huelgas. Los representados gremiales gozarán de las garantías necesarias. En estos casos, las personas empleadoras tendrán derecho al paro de acuerdo a su ley. La huelga no podrá declararse sino para el comité de empresa, dando así lo hubiere o por parte de la mitad de uno de los trabajadores de la empresa o fábrica. En el numeral 15 se prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud y saneamiento ambiental, educación, justicia, bomberos, sección social, seguridad social, de tal manera, energía eléctrica, agua potable y el alcantarillado, producción hidrocarburífera, procedimientos, transporte y distribución de combustibles, transportación pública, correos y telecomunicaciones. La ley establecerá límites que aseguren el funcionamiento de dichos servicios. Y finalmente, en el numeral 16, en las instituciones del Estado y en las entidades del derecho privado en las que haya participación mayoritaria de recursos públicos, quienes cumplan actividades de representación, directivas, administrativas o profesionales, se sujetarán a las leyes que regulen la administración pública. Aquellos que no incluyen en esta categorización estarán apartados por el Código del Trabajo. El artículo 327 de la Constitución del Ecuador. La, rel- la relación laboral entre personas y trabajadores y empleadores será bilateral y directa. Se prohíbe toda forma de precarización como la intermediación laboral y la tercerización en las actividades propias y habituales de la empresa o persona empleadora
la contratación laboral por horas o cualquier otra que afecte los derechos de las personas trabajadoras en forma individual o colectiva, el incumplimiento de obligaciones, el fraude, la simulación y el enriquecimiento injusto en materia laboral se penalizará y sancionará de acuerdo a la ley. ¿Qué es la precarización? Es cuando recortan los derechos de los trabajadores ya adquiridos por la ley. Ejemplo, horarios rotativos, sueldos mínimos, vacaciones no pagadas y facilidad para contratar y despedir a personal. Tenemos la tercerización de servicios y la intermediación laboral. Son modos de contratación laboral que tienden a generar precarizaciones laborales. El derecho es la estabilidad que se ve comprometido en estos casos. Estas características indebidas de los empleadores para dar trabajo a los trabajadores y evadir sus responsabilidades patronales. El artículo 186 nos habla sobre la estafa. La persona que, para obtener un beneficio patrimonial para sí misma o para una tercera persona, mediante la simulación de hechos falsos o la de deformación u ocultamiento de hechos verdaderos, induzca a error a otra, con el fin de que realice un acto que perjudique su patrimonio o el de una tercera, será sancionada con una pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Código del Trabajo. Las obligaciones del empleador. 1. Paga la cantidad que corresponde al trabajador en los términos del contrato. 2. Instalar las fábricas, talleres, oficinas y además lugares de trabajo, sujetándose a las medidas de prevención. Además, las normas que precautelan el adecuado desplazamiento de las personas con discapacidad. 3. Indemnizar a los trabajadores por los accidentes que sufren en el trabajo y por las enfermedades profesionales. 4. Establecer comedores para los trabajadores cuando estos laboren en número de 50 o más en la fábrica o empresa. 5. Establecer escuelas elementales en beneficio a los hijos de los trabajadores cuando se trate de centros permanentes de trabajo ubicados a más de 2 kilómetros de distancia de la población. 6. Si se trata de fábricas u otras empresas que tuvieran 10 o más trabajadores, establecer almacenes de artículos de primera necesidad para suministrarlos. La empresa cumplirá esta obligación directamente mediante el establecimiento de su propio comisariato o mediante contratación de este servicio. El valor de dichos artículos le será descontado al trabajador al tiempo de pagarle. ¿Cuáles son las consecuencias de no cumplir con las obligaciones de los trabajadores? Artículo 244 del COIP, Código Orgánico Integral Penal. Falta de afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la o el empleador que no afilie a sus trabajadores al Seguro Social obligatorio dentro de 30 días contados a partir del primer día de labor, será sancionado con una pena privativa de libertad de 3 a 7 días. Artículo 328. La remuneración será justa con un salario digno. La remuneración será justa con un salario digno que cubra al menos las necesidades básicas de la persona trabajadora, así como la de su familia. Será inembargable, salvo para el pago de pensiones por alimento. El Estado fijará y revisará
anualmente el salario básico establecido en la ley de aplicación general y obligatoria. El pago de remuneraciones se dará en los plazos convenidos y no podrá ser disminuido ni descontado, salvo la autorización de la empresa o la ley. Lo que el empleador deba a los trabajadores y trabajadoras por cualquier concepto constituye crédito privilegiado de primera clase con preferencia aún a los hipotecarios. Para el pago de indemnizaciones, la remuneración comprende todo lo que perciba la persona trabajadora en dinero, en servicio o en especies, inclusive lo que reciba por los trabajadores extraordinarios y suplementarios, a destajo y comisiones, participación en beneficios o cualquier otra retribución que tenga carácter normal. Se exceptuará el porcentaje legal de utilidades, los viáticos y subsidios ocasionales y las remuneraciones adicionales. ¿Qué es una indemnización? Pues bien, la indemnización es una suma de dinero que debe pagar un patrón a sus colaboradores cuando decide rescindir la relación laboral de forma improcedente o sin justificación. La indemnización pretende remediar la pérdida de trabajo y los salarios percibidos gracias a este. Al garantizar una compensación económica, se espera que el trabajador pueda hacer frente a sus gastos durante cierto tiempo. ¿Qué es la remuneración? Es el valor pagado mensualmente por el establecimiento o empleador a sus empleados u obreros. Incluye valores mensuales de sueldo o salario básico, antes de deducir impuestos y descuentos varios, horas extras, comisiones, bonos de producción, subsidios, transporte, entre otros. Bueno, yo les voy a hablar sobre la evolución del trabajo en la esclavitud. Es indudable que la esclavitud, sin representar en forma completa el concepto que sobre el salario se tiene en la época moderna, constituye la primera parte de esta historia que se ha prolongado. En la mayoría de los periodos de la historia de la especie humana, aunque el esclavo no recibía propiamente su salario, su amo tenía que alimentarlo para mantenerlo en condiciones físicas propias para el trabajo. Bueno, en la antigüedad la esclavitud era muy habitual, ya que el esclavo solo era considerado como un objeto más de la sociedad, no tenía derecho, no tenía derecho a reclamar nada. Ellos solo se basaba, solo con tal que su amo les dé de comer y una vivienda adecuada, con eso ellos se llegaban a conformar. La contribución forzosa de los esclavos al progreso de la humanidad permanece aún latente en gigantescas y milenarias obras que nos legaron las civilizaciones antiquísimas y aún constituyen orgullo del pueblo que en otras épocas gozaron de gran esplendor y poderío. Bueno, en la actualidad también nos seguimos observando un poco de esclavitud. Bueno, no es como antes, pero es como, ahora sí se tiene un poco de mejor remuneración, ya que al pasar de los años nos han ido legando cada vez menos síntomas de esclavitud, pero aunque en la actualidad aún eh, se sigue viviendo ese tipo de esclavitud, no ese tipo exactamente de esclavitud, sino un poco no tan nefasta. Bueno, eso. En el otro párrafo, a lo largo de la historia de la humanidad, el trabajo ha sido percibido de manera diferente. Como recuerda Peter Drucker, el trabajo es tan antiguo como el ser humano. El occidente, la dignidad del trabajo fue falsamente alabada durante mucho tiempo. En el comienzo de los tiempos, el trabajo era una lucha constante para sobrevivir, la necesidad de comer, abrigarse, etc. Era que determinaba la necesidad de trabajar. El avance de los agricultores, de sus instrumentos y herramientas, trabajo, avances al trabajo, todavía una evolución de trabajo, la que se supone al paso del paleolítico al neolítico.
Y bueno, ahí podemos ver una representación de un esclavo. Bueno, seguimos. En la Edad Media no existía la nación de trabajo. La relación laboral de la época era la relación señor-siervo. La servidumbre es diferente de la esclavitud, ya que los siervos son ligeramente más libres que los esclavos. Un siervo podría salir de la tierra del señor e ir dando donde quisiera, siempre que no hubiera deudas pendientes de pagar con el señor de las tierras. En la servidumbre, el siervo no trabaja para servir una remuneración, sino para tener el derecho a vivir en las tierras de su señor. Bueno, ahí tenemos una servidumbre y en la edad moderna las cosas empiezan a cambiar. En esa época existían varias empresas familiares que vendían una pequeña producción artesanal. Todos los miembros de la familia trabajan juntos para vender productos en los mercados. No podemos hablar de trabajo en este caso. Además de las empresas familiares, habían talleres con muchos aprendices que recibían vivienda y alimentación. La evolución del trabajo da un paso adelante y por esta época comienza a esbozar el concepto de trabajo. Con el advenimiento de la revolución industrial, el éxodo rural, la concentración de los medios de producción, la mayor parte de la población no tenía ni herramientas para trabajar como artesanos. Siendo así, las personas se ven obligadas a ofrecer su trabajo como moneda de cambio. En esta época, cuando la noción del trabajo toma su forma, el concepto de trabajo es característico de la edad contemporánea. Bueno, aquí gracias a la revolución industrial, el trabajo ahora ya se ve pagado, así por decirlo, con la mano de obra de uno mismo, que tiene una remuneración un poco mejor, equitativa e igualitaria. Y gracias a la revolución industrial se pudo dar este gran cambio, un paso más adelante. Los cambios que vienen ocurriendo gracias a las tecnologías, especialmente la tecnología de la informática, telecomunicación, está modificando las relaciones económicas entre empresas, empleados, gobiernos, países, lenguas, culturas y sociedad. Gracias a la tecnología hoy en día el trabajo puede ser un poco mejor, en mejores condiciones y en mejores ámbitos laborales, ya que con la tecnología podemos trabajar de un extremo al otro y percibiendo un buen sueldo sobre todo, porque con esa finalidad todos llegamos a trabajar. Y bueno, gracias a eso las tecnologías hemos avanzado mucho en esto del trabajo. Y bueno, ahora hablaremos de la remuneración. Bueno, como aquí pueden ver este pequeño esquema que se figuró. Bueno, desde los comienzos mismos de la humanidad, los salarios han constituido uno de los temas más delicados por las implicaciones humanas y sociales que han dado origen a los distintos periodos en que se han dividido la historia del hombre sobre la tierra. El trabajo en el logro de una mayor productividad y mejor remuneración de los asalariados. Bueno, por todo trabajo hoy en día hay que tener en cuenta que no tenemos que ser como antes de esclavos, sino que tenemos que ver la calidad de trabajo que podemos ofrecer y así podemos llegar a una buena remuneración, como claramente dicen los artículos de la Constitución. Bueno, eso es todo y muchas gracias. Esa es mi exposición.